¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar los documentos, de presentar actas, certificados, para que en este caso tengamos toda la documentación al día, ¿sí? No se olvidará, por favor, que ya estamos en tercero y pues por ende todo tenemos que tener al día, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las sublevaciones y cambios en América, ¿no? Vamos a revisar qué cambios fundamentales prácticamente introdujeron los españoles con sus departamentos administrativos, con sus cambios en estructura social y sobre todo en las actividades económicas, ¿no? Adicionalmente, pues también podemos establecer de que los indígenas y los afrodescendientes fueron los que más sufrieron dentro de esta etapa, en donde prácticamente todavía se daban algunos levantamientos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes de algunos de los representantes indígenas que dentro de la colonia también empezaron con las sublevaciones, ¿no? Directamente podemos observar que a los líderes, en este caso de las revueltas, prácticamente eran capturados y eran asesinados de las peores maneras, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá los capturaban, ¿sí? Sujetaban extremidades en cada parte de su cuerpo y después eran alados, en este caso, por un caballo. Es decir, eran torturas sumamente graves, sumamente difíciles con aquellos indígenas que todavía pues se levantaban en contra de los españoles, ¿no? Muy bien, sublevaciones y cambios en América. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Adriana Alexandra, por favor? Claro, dicen con mucho gusto. Sublevaciones y cambios en América. En el enorme desarrollo económico comercial que habían experimentado las colonias americanas durante los siglos. ¿Qué siglos son? Dicen, disculpe. El siglo XVII y el siglo XVIII. Se debió al sistema de plantaciones masivas de productos consumidos por el mercado europeo y al comercio esclavista. Sin embargo, se comenzaron a producir discrepancias entre los productores criollos y la metrópoli respecto a la explotación de las riquezas que se extraían de las Indias. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que los cambios más trascendentales dieron en el siglo XVI, el siglo XVII. Si bien es cierto, la mayoría de actividades, en este caso que los españoles implantaron dentro del continente americano, prácticamente fue la producción masiva, en este caso, ¿no?, especialmente de productos como la caña de azúcar, ¿no? Sin embargo, aquí directamente los trabajos forzados más difíciles que en este caso tenía que realizar la población, prácticamente eran realizados por los indígenas en general, ¿no? Si bien es cierto, pues ellos directamente trabajaban en las haciendas, trabajaban directamente en el territorio, y sobre todo directamente ellos pasaban sí, días, mañanas, tardes y noches prácticamente en estas actividades fuertes, ¿no? De igual manera pues en la minería y obviamente pues dio paso para que se dieran pues algunos levantamientos, ¿no? Si bien es cierto, esa gran importancia que lograron directamente establecer en los productos dentro del continente americano, prácticamente dieron lo que es una economía sumamente rentable para los españoles, ¿no? Y eso obviamente pues
al cultivar los productos en el continente americano, después directamente comercializarlos en Europa, prácticamente la rentabilidad era muy extensa, ¿no? Es decir, gozaron de muchísimos privilegios y aquí directamente aparecen lo que son una serie de conflictos entre los criollos. Si recordamos un poquito, ¿quiénes eran los criollos? Los indígenas. Los criollos, ¿será? ¿No será? ¿Quiénes son ellos? Ya, Los tercero. indígenas, nacidos de blancos e Excelente. indígenas. Ellos que prácticamente son españoles nacidos en el continente americano. Americano. Prácticamente ellos, al igual que los españoles, tenían lo que es unas condiciones de vida excelente. Sin embargo, a raíz de que el comercio, que los productos en este caso tenían una buena aceptación en el mercado europeo, prácticamente empezaron a tener lo que son conflictos y rencillas directamente por los recursos, ¿no? Ahora, vamos a determinar otras características que prácticamente se dieron dentro de la colonia. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Elizabeth, por favor? Sublevaciones y cambios en América. Las desavenencias se agudizaron en el siglo XVIII, por lo que la nueva dinastía borbónica, más centralizada que la de Austria, pero dotada de una playa de consejeros ilustrados, emprendió una serie de reformas para neutralizar las manifestaciones más virtuales del antagonismo latente entre criollos y peninsulares. En la segunda mitad del siglo XVIII, América se había convertido para los Borbones en uno de los más preciosos tesoros y una de las inversiones que más réditos rendía. ¿Hasta ahí? Excelente, muy bien, señorita. Muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, pues prácticamente la nueva dinastía borbónica, que prácticamente se encontraba en control de los territorios, especialmente en España, ellos directamente empezaron a establecer lo que son nuevas normativas, ¿no? Nuevos impuestos en la política, en la economía, en la agricultura, y que sobre todo directamente empezaron pues a explotar a la población en general, ¿no? Y aquí directamente empiezan a darse lo que son un crecimiento de conflictos entre los criollos y los españoles como tal, ¿no? Por un lado, los criollos que prácticamente querían directamente todos los recursos para estas ciudades, para estas formas de gobierno, y ya no directamente enviar pues a España como tal, ¿no? Por ende, pues prácticamente los borbónicos como tal observaron que en América Latina los recursos eran viables, tenían bastante comercialización de materiales preciosos y por ende pues sus productos eran aceptados en el mercado europeo y prácticamente buscaron pues lucrarse de las peores maneras, ¿no? Creando lo que son impuestos y obviamente pues dando una serie de cambios en la población, ¿no? Lo que poco a poco pues dio paso a la organización entre la población y empezar directamente lo que son las revueltas. Ahora, vamos a determinar qué condiciones políticas fueron cambiándose dentro de las colonias. Me ayuda, por favor, el señor Dani Marcelo. Señor Dani Marcelo Sí, Pérez. sí, sí, por favor, aquí estoy listo. Oh, Buenas tardes. Situación política. Esa es, ¿no, Lice? sí, por favor. Ya. Carlos III gobernó el imperio bajo la égida del despotismo ilustrado, ideal político de la Ilustración del siglo XVIII, preocupada por la elevación del nivel económico, social y cultural del pueblo, con una incipiente sentido democrático, si bien controlado desde arriba por las clases dirigidas aristocráticas de la época. Su máxima se podría expresar un todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Para ello se rodeó de hábiles ministros como Florida Blanca, Campomanes y el Conde de Aranda, quienes enviaron antes las señales de alarma que se percibían en América, unos aptos y resueltos gobernantes como el virrey Bertiz a la región rioplatense y el marqués de la Torre a la Capitanía General de Cuba. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos establecer, ¿no? De que la ilustración como tal también tuvo un crecimiento en el siglo XVIII, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que la ilustración mantenía de que la población, de que el gobierno tenían que tener un crecimiento conjunto, de que todos tendrían que tener derechos, sin embargo, dentro de las colonias, la aplicación de la ilustración no se dio, ¿no? Debido a que directamente dieron paso a que solamente la élite, la población que más recursos tenía, los criollos que más dinero tenían, de igual manera algunos hacendados indígenas, eventualmente participaran de la política, ¿no? Pero sin embargo, solamente era la élite en general, ¿no? Y por ende, pues la población sufría la carestía en base a los impuestos que la dinastía borbónica prácticamente creaba, ¿no? Aquí también podemos verificar que uno de los célebres levantamientos también fue prácticamente en Cuba, La Habana, en donde eventualmente generaron pues lo que son los impuestos borbónicos y obviamente la población no vio con buenos ojos estos impuestos, se levantaron directamente en armas, prácticamente mataron a la mayoría de las autoridades españolas y obviamente los esclavos pasaron a tomar el control de Cuba en su momento, ¿no? Sin embargo, prácticamente los españoles por aquellos años tenían un ejército sumamente grande, sumamente sólido, atacaron directamente la ciudad de Habana, mataron a todos los esclavos. De hecho, la mayoría de ellos fueron colgados, pues prácticamente en las vías principales en donde iban a las ciudades importantes, ¿no? Y eso obviamente lo hacían con la finalidad de que demás esclavos, especialmente en América, no se dieran con los procesos de levantamiento, ¿no? Pero sin embargo, pues se dieron estas luchas. Ahora, vamos a verificar qué tipo de situaciones económicas o cambios económicos se dieron prácticamente con esas reformas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Stephanie Andrea Reyes? ¿Estamos ahí? Sí, dicen ya. Por favor. Deme un ratito, le dicen que estoy en el trabajo, por ya le busco la página y le leo. ¿Puedo ayudar, jefe? Profesor, ¿le puedo ayudar? Muy bien, señor Fernando. Después me ayuda, señorita Stephanie, por favor. Señor Fernando. Claro que sí. Mi situación económica. A través del fomento de las sociedades económicas de amigos del país, las colonias cobraron un enorme auge. Sus arquitectos llevaron a cabo, al igual que en la península, los nuevos trazados de las ciudades americanas importantes, a las que adoptaron de anchas avenidas ajardinadas, se proporcionó el comercio cada vez más próspero, un reglamento que permitía los intercambios con todos los puertos de España y sus colonias, aunque no con los otros países. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Si bien es cierto, aquí en esta época se crean lo que es la Sociedad Económica Amigos del País, ¿no? En donde prácticamente era una organización administrativa, económica, en donde prácticamente buscaban que los impuestos, los recursos como tal, prácticamente gozaran del control de este grupo en general, ¿no? Sin embargo, aquí podemos establecer de que a pesar de que esta sociedad tenía una buena aceptación en la mayoría de las colonias, prácticamente al tener lo que es un contacto, ¿no? Con los puertos de España, sus colonias en América Central, en América del Sur, la sociedad económica como tal solamente basaba en sus propios beneficios, ¿no?
cosa que eso prácticamente con el pasar del tiempo obligó a que las colonias ya no directamente dependieran de este grupo económico, sino más bien de sus propias metrópolis, de sus propias ciudades, y eventualmente empezaron a establecer lo que son organizaciones para quitar directamente del poder a los españoles, ¿no? Entonces, miren, poco a poco fueron organizándose y en un futuro, pues, directamente dio paso a las guerras de independencia. Ahora, vamos a la situación social de cómo directamente fueron afectados, en este caso, las reformas borbónicas a las colonias americanas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? La señorita Lida, María Rosales. ¿Estamos ahí? Buen- Buenas tardes, licenciado. Por favor. Situación social. La sociedad americana se diferenciaba mucho de Europa, en la que ya existía una homogeneidad et- eh, ética y sobre todo cultural y política en la cúspide de la pirámide social americana. Se situaban los españoles peninsulares que disfrutaban de la posición de privilegio y de los cargos más altos. Inmediatamente debajo se encontraban los criollos o españoles nacidos en América, regalados por los peninsulares, a pesar de que muchos de la explotación de encomiendas, esclavos y haciendas eran inmensamente ricos y en ciertos casos nobles. Ya, Alicia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díez. Ahora, si bien es cierto, en la situación social, ¿no? La situación era muy diferente, ya que directamente los españoles tenían el control de todos los parámetros, ¿no? Hablando de las costumbres, de las tradiciones, ¿sí? De el idioma y sobre todo directamente de las clases sociales, ¿no? Siempre directamente estaban los españoles, después directamente se encontraban los criollos, después se encontraban directamente los mestizos y al final se encontraban directamente lo que son los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Realmente sufrieron muchísimo maltrato, explotación, trabajaban en haciendas, los españoles podían disponer de sus vidas, de igual manera pues los criollos en general, ¿no? Y sobre todo pues la élite como tal estaba directamente inmersa en lo que es la religión de igual manera, ¿no? Y las actividades en donde más fuerza de trabajo necesitaban prácticamente eran las encomiendas, en donde prácticamente los indígenas trabajaban por grandes cantidades de tiempo, de explotación de igual manera, con la finalidad de ostentar los recursos, darlos directamente a las autoridades españolas y de ahí directamente pues lucrarse, ¿no? Sin embargo, prácticamente empezaron a darse lo que son unas agrupaciones especialmente lideradas, perdón, directamente por los criollos, ¿no? Aquí se dan lo que son conflictos con los españoles. Por ejemplo, los criollos llamaban gachupines a los españoles, ¿no? Chapetones o godos peninsulares, en donde prácticamente empezaron a tener lo que son rencillas por el control de estos territorios, ¿no? Y eso directamente se aplicaba también en América Central y en América del Sur, ¿no? Y las clases prácticamente eran muy determinadas, es decir, los españoles solo podían casarse en españoles, indígenas solamente con indígenas, afrodescendientes con afrodescendientes, y obviamente los grupos o las razas que fueron apareciendo directamente a esta unión solamente pasaban a ser esclavizadas, ¿no? Y por ende, pues, el matrimonio prácticamente entre diferentes clases sociales era bastante nulo, es decir, no existía y de ahí directamente dieron paso a que se generaran los principales movimientos precursores, ¿ok? Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación el señor o la señorita.
La señorita Karina Elizabeth, ¿estamos ahí? Señorita Karina Elizabeth, ¿no? ¿No estamos? Buen día, Lice. Buen Sí, sí, día. estamos, por favor. A ver, movimientos percursores. Algunas de las primeras manifestaciones violentas se produjeron en la última colonia que se conservó, España. En América, Cuba, los vejeros de Jesús del Monte, cerca de La Habana, se sublevaron contra el gravoso estanco del tabaco en 1717, acción que repitieron en 1723, que la soldadesca reprimió brutalmente colgando a los rebelados de los árboles a lo largo de caminos vecinales, como escarnio y ejemplo para los demás. Sin embargo, dice, este alzamiento no tomó un cariz independentista, permaneciendo en el ámbito de una reivindicación económica, reivindicación económica. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues aquí se dan lo que son las primeras organizaciones y levantamientos, en este caso, populares, ¿no? Aquí directamente, pues en La Habana, como les mencionaba, ¿no? Vegueros Jesús del Monte, se dieron los levantamientos en donde prácticamente eliminaron a las autoridades españolas, pero sin embargo, pues después fueron directamente ejecutados por los españoles, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer de que el dominio español justamente era bastante grande, ¿no? Es decir, prácticamente podemos determinar de que el dominio de los españoles en nuestro territorio era sumamente fuerte y por ende, pues a cualquier rebelión que existía, capturaban directamente a sus líderes y después, pues, los asesinaban de las peores maneras, ¿no? Entonces, eran situaciones sumamente complicadas, pero a pesar de eso, empezaron a darse los principales movimientos precursores, ¿no? Es decir, organizarse directamente para expulsar a los españoles. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Zoraida Yesenia? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Por favor. Principales causas de los movimientos precursores. La injusticia imperaba en todo lo que concernía a la situación económica. La agricultura la dirigía España, que exigía plantar aquello que le interesaba. De aquí arranca el monocultivo que afecta a muchos países hispanoamericanos todavía. Las colonias debían vender sus cosechas solo a la metrópoli, muchas veces bajo el sistema de estancos, verdaderos monopolios, como el del tabaco, donde la única beneficiaria era la compañía estanquera peninsular. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues prácticamente los productos que más se comercializaba en América prácticamente eran, ¿no? El tabaco, la caña de azúcar, ¿sí? Y sobre todo directamente daba lo que es un realce a la economía de los españoles, ¿no? Pero obviamente pues a la explotación directamente de la población indígena, de los afrodescendientes, ¿no? Por ende, pues generó bastante conflicto y los criollos como tal empezaron a organizarse directamente para eliminar y erradicar y expulsar a los españoles del continente americano, ¿no? Si recordamos un poquito, prácticamente las luchas de independencia aparecieron entre los años de 1800 en adelante, ¿no? Pero previamente, años atrás,
españoles tenían un control sumamente fuerte, tenían lo que son problemas y conflictos con los criollos, lo que obligó directamente, ¿sí?, a que ellos organizaran estos levantamientos, ¿no? Si recordamos un poquito, aquí Quito es conocido como la Luz de América. ¿Por qué será conocido Quito Luz de América? Porque fueron los primeros en Latinoamérica que se independizaron y eso fue lo que dio pie al resto de países. Ya, puede ser, muy bien, excelente. Prácticamente, ¿no? Se establece que las primeras formas de organización libertaria, sí, se dieron pues aquí en Quito, ¿no? Las primeras organizaciones, las primeras formas directamente para ver y expulsar directamente a los españoles, y también pues por la masacre que tuvieron nuestros próceres de la independencia, ¿no? Ahora, principales causas de los movimientos precursores. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor José Aguilar? No está compartiendo la pantalla. Ah, ¿se dejó de compartir? ¿Me confirma? A ver, me regalan un segundito, por favor. Parece que se dejó de compartir. Me regalan un segundito, por favor. Profe, buenas tardes. Si desea, puedo seguir leyendo porque estoy con el libro. Claro, sí, no se preocupe. Muy bien. No se olvidará, por favor, de escribirme en el chat para justificarle, por favor. El comercio lastrado, porque los productos solo se podían vender en los puertos de la península, en especial Cádiz y Sevilla. Perdía cosechas enteras por saturación de mercado. La industria naciente, también decía, falta de producción. Las rentas públicas iban a parar el fomento de la metrópoli y de ella. Solo una pequeña parte se destinaba a la mejora de las colonias. Las clases bajas se encontraban agobiadas por el oneroso impuesto, que no les permitían salir de la indigencia. El estanco y los gravámenes de productos como el tabaco, la sal o el aguardiente disgustaba a las clases humildes. Las clases altas criollas también sufrían esta política, que les impedía desarrollarse económicamente. No podían invertir, ni mejorar, ni comerciar con los extranjeros. Por todo ello, la situación hizo crisis durante el siglo XVIII. Listo, profe. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Ahora, entonces prácticamente, ¿no? Todo se basaba directamente a la explotación que los españoles mantenían en contra de las colonias, ¿no? Otra de las grandes revoluciones o rebeliones que prácticamente se dieron fue prácticamente en nuestra ciudad, ¿no? La revolución de los estancos, en donde prácticamente los españoles buscaron instalar lo que se conoce como la cédula real, sí, que prácticamente era un impuesto a estos víveres, y eso obligó directamente a que la población se levantara en contra de los españoles, ¿no? Y poco a poco, en las ciudades más importantes que tenía América, eventualmente empezaron a planificar lo que son los levantamientos y en donde finalmente, a partir de los años de 1800 en adelante, lograron obtener su independencia, ¿no? En base directamente a las luchas, a los enfrentamientos.
y en cada territorio prácticamente logrando expulsar a los españoles, y fruto de estas ideas de libertad prácticamente tenemos pues al mítico Simón Bolívar, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, en el caso de el Ecuador, ¿cuál fue la última batalla que nosotros libramos contra los españoles y logramos expulsarlos de nuestro territorio? ¿Cuál es la batalla? Si nos acordamos. La batalla de Pichincha. De Pichincha. De Pichincha, muy bien. ¿Qué año fue? 1814. 810, dicen. Casi, casi. 1822. 22, excelente, ¿no? Entonces, miren, a partir de 1800 en adelante se dieron pues estas grandes independencias y que obviamente pues gozamos de la libertad.